Hola compañeros, somos estudiantes de la Universidad del Cauca, del programa de Ingeniería Electrónica, y vamos a mostrarles cómo hacer un sensor de distancia o sensor de reversa de lenguaje ensamblador. Mi nombre es Vladimir Tovar. Mi nombre es Diego López. Y tenemos esta es la implementación de hardware que les vamos a mostrar más adelante. Para la implementación del hardware de nuestro sensor de reversa o medidor de distancia vamos a hacer uso de una serie de dispositivos como los siguientes. Vamos a utilizar una pantalla LCD, en este caso azul, 16x2, un potenciómetro que lo que va a hacer es darle el contraste a la pantalla LCD. El micro que vamos a utilizar es el 16F877A, un cristal de cuarzo que en este caso vamos a utilizar es 4 MHz y unos capacitores cerámicos. En esta parte lo que vamos a encontrar es la parte del reset que está configurado de esta manera. También vamos a utilizar un buzzer que se va a encargar de hacer es emitir una señal sonora con una rutina que vamos a crear más adelante. Y lo principal que vamos a utilizar es el sensor HC SR04. Voy a mostrarles los pines que tiene el sensor para que lo puedan definir, lo puedan mirar en el código. Entonces el sensor tiene 4 pines, como lo pueden ver ahí. Un pin que es el pin a tierra, el pin trip o el pin de disparo, el hecho que es el que va a recibir y el pin a tierra. Como podemos ver, el micro se conecta a la LCD mediante el puerto D. Lo hemos conectado de esta forma. Esto lo hacemos con el fin de evitar conflictos que se presentan en el puerto B por las resistencias de pull-up. En cuanto al sensor, el pin de eco lo vamos a conectar en RC0, el pin de disparo en RC1 y los pines siguientes que van a ser a tierra y la fuente van a estar conectados de esa manera. En cuanto al buzzer, el buzzer lo hemos configurado para que quede en el puerto RC4, en el pin RC4, y lo que vamos a hacer con esto es emitir una señal sonora cuando el dispositivo o el elemento que se esté moviendo se encuentre a una distancia inferior a 5 centímetros. Más adelante les vamos a hablar de cómo hicimos esta subrutina en el código. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del código en ensamblador que utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto. Como se puede observar, en la parte inicial se describe, vamos a utilizar un PIC 16F877A. También se declaran algunas constantes para el uso de la LCD, otros registros necesarios para el conteo y la medición final de distancia y variables en general. En la parte de inicio de nuestro programa vemos como, por ejemplo, estamos definiendo que el pin C0 es el pin del eco, que es por donde entra la señal que viene del sensor de ultrasonido. Más adelante hablaremos un poco más de esta señal y de cómo se determina la distancia con esa señal. El pin 1 del puerto C, que es el pin de trigger o disparo, es por donde el microcontrolador entrega un pulso de 10 milisegundos de duración que activa el funcionamiento del sensor ultrasonido, y el pin C4, que es por donde sale la señal de alarma auditiva en el buzzer. Vamos a ver esos pines aquí en el microcontrolador. Como podemos ver aquí en la implementación, vemos que el micro se conecta a la LCD mediante el puerto D. Están conectados de esta manera. En cuanto al sensor va a estar conectado, el eco va a estar conectado en RC0. El pin de disparo va a estar conectado a RC1. Bueno, aquí como vemos es el bucle principal de nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es activar el funcionamiento del sensor ultrasonido. Esto lo hacemos enviándole un pulso de disparo con una duración de 15 microsegundos. Lo que hacemos inicialmente es activar el disparo
en el puerto C, en el pin que definimos anteriormente, esperamos a que se cumpla un tiempo, luego lo desactivamos, limpiamos las barreras de desborde del timer 1, el cual fue definido anteriormente, limpiamos los registros de conteo y esperamos a la respuesta del sensor ultrasonido, esperamos al eco de respuesta. Vigilamos en qué momento se activa ese eco en el pin que ya habíamos determinado, que era el pin 0 del puerto C. Esperamos a que ese eco se active. Cuando esté activo, empezamos el conteo. Activamos el timer 1. Esperamos, vigilamos en la siguiente rutina que se llama espera off echo. Lo que estamos haciendo es esperar a que ese eco termine. Cuando termine, lo que vamos a hacer es detener el conteo y ya tendremos el tiempo que duró el pulso de eco del sensor ultrasonido, el cual es proporcional a la distancia a la que se encuentra el objeto. En la siguiente subrutina vamos a ver ese tiempo cómo lo transformamos en una medida de distancia. En la subrutina de división, lo que vamos a hacer es ir dividiendo un parámetro que nos da el fabricante, el cual nos dice que 58 microsegundos equivalen a 1 centímetro. Lo que vamos a hacer es que el valor que tenemos guardado en los dos registros del timer, el timer alto, el timer 1 alto y el timer bajo, los vamos a restar. Inicialmente lo vamos a hacer desde el timer bajo. Vamos a ir restando mediante restas sucesivas hasta el momento en que se agote eso. Cuando se agota, vamos a pasar a la subrutina menor que 0. En este momento ya vamos a empezar a restar desde el timer 1 alto. De esa manera, como lo explicaba en la anterior subrutina, vamos a restar de manera sucesiva hasta que se agoten los datos que tenemos. Bueno, aquí podemos ver que sigue la rutina de mostrar. Esta es la encargada de poner los datos y los valores en la LCD. Ahí hace uso de unas funciones ya definidas que simplemente usamos, no desarrollamos, que son para poder utilizar la LCD. Esas rutinas ya están. Bueno, aquí vemos, esta es la parte del buzzer, de cuando activamos la alarma sonora. La alarma sonora se activa si se encuentra el objeto a una distancia menor de 5 centímetros. Lo primero que hacemos, como hemos ido acumulando la distancia en 3 lugares diferentes para unidades, centenas y decenas, entonces verificamos que tanto las centenas como las decenas estén en 0 y luego simplemente verificamos si las unidades son menor que 5. Si esa condición se cumple, activamos la alarma sonora. La alarma sonora se activa en este momento cuando llamamos a la subrutina pita. Y lo único que hacemos es poner en alto el pin 4 del puerto C durante 50 milisegundos. Ese retardo lo encontramos más adelante en la subrutina que se llama demora, y lo generamos automáticamente con el programa que utilizamos en clase. Vamos a bajar un poco más. Esta es la tabla que se usa para mostrar los números en la LCD, tampoco tiene gran importancia. Aquí vemos las subrutinas de conteo. Aquí es donde vamos acumulando uno a uno los valores que mostramos en la LCD. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las unidades es lo primero que empezamos a acumular. Verificamos que no se haya llegado al tope máximo, que es 9. En el caso en el que lleguemos a ese 9 en unidades, lo único que hacemos es volver nuestra unidad a 0 y aumentar las decenas. De igual manera funciona para las centenas. Cuando las decenas llegan a 9, aumentamos las centenas y las decenas vuelven a 0, y así vamos acumulando centímetro a centímetro la distancia que nos entrega nuestro sensor. En la parte final de nuestro código hemos desarrollado una subrutina que se llama fuera de rango. Lo que va a hacer esta subrutina es indicarnos cuando el tiempo supera el rango que nos da el fabricante, que en este caso es 5 metros. Cuando se presenta esta situación, lo que vamos a hacer es mostrar en la LCD
es el mensaje que indica que el objeto o la medida se encuentra fuera de rango, como lo podemos ver ahí en este momento. Y también vamos a hacer un llamado a la subrutina PITA, donde se va a activar la alarma sonora que hemos diseñado. Ya en la parte final del código podemos ver las rutinas, que son genéricas. En este caso esas rutinas ya están desarrolladas y son para la implementación de la LCD. Ahí se muestra detalladamente cada uno de los pasos que se tienen que cumplir para el buen funcionamiento de la LCD. En la parte final tenemos las últimas rutinas, que son la parte del retardo, que son las encargadas de darle el tiempo necesario a la LCD para que pueda funcionar de una manera adecuada. Y por último tenemos la subrutina de mora, que lo que se encarga es de dar un retardo a la alarma auditiva, a la alarma sonora que hemos creado con el fin de alertar o prevenir al usuario o el conductor sobre un objeto que se encuentra demasiado cerca, que en este caso sería una distancia inferior a 5 centímetros. En esta parte tenemos la simulación en la herramienta ISIS de nuestro proyecto, ya que la herramienta no incluye en sus librerías el sensor HC-SR04, que es el sensor de ultrasonido que utilizamos en nuestro proyecto. Simplemente vamos a emular su funcionamiento mediante la respuesta del sensor, que es un pulso. Generamos un pulso con la herramienta ISIS con esas características, y que sería, ese pulso entraría a ser el papel que es el pulso de eco que entregaría nuestro sensor de ultrasonido. Vamos a simularlo, vamos a ver la respuesta que entrega esta simulación. Ahí tenemos el osciloscopio donde vamos a ver las imágenes. Entonces, la figura amarilla, que fue la primera figura que vimos, lastimosamente ya no se notó nada, pero vamos a detenerlo y a volverlo a correr para que se vea ese pequeño pulso. Es el pulso de disparo. Con ese pulso amarillo, ese único impulso amarillo, se activa el microcontrolador, estaría activando el sensor de ultrasonidos, y estaríamos recibiendo mediante la figura azul, sería entre comillas la respuesta que entregaría el sensor, que en este caso equivaldría a una distancia que se encuentra fuera de rango. Vamos a verlo, el funcionamiento del hardware y cómo todas estas cosas se complementan para finalmente nuestra alarma sonora. En la parte final de nuestra explicación les vamos a mostrar ya la implementación de nuestro sensor de reversa, como les venía hablando, ya con todos los dispositivos, cada uno de ellos configurado de la manera adecuada. En este caso tenemos, nuestro sensor nos está dando una distancia de 125 centímetros, está midiendo en este objeto, está midiendo la distancia con la pared en este momento. Si le acercamos un objeto, vamos a poder ver que la distancia es instantáneamente, aunque obviamente tiene un pequeño retardo para el correcto funcionamiento del sensor. En ese momento muestra la distancia que está el objeto. Vamos a acercarlo un poco para que vean cómo va disminuyendo la distancia. Recuerden que para el correcto funcionamiento del sensor, este debe estar aproximadamente a 15 grados con respecto, obviamente, pues a la horizontal. Más o menos de esta manera lo hemos instalado nosotros y garantizamos que el sensor funcione de la manera adecuada. Obviamente el sensor, pues porque emite ondas de ultrasonido, es susceptible a la interferencia o al choque de pequeños objetos que puedan distorsionar de cierta manera la medida que necesitamos mostrar o necesitamos informar. Como la parte final, vamos a mostrar
la subrutina pita o la subrutina donde se muestra la alarma sonora. En este momento, cuando la distancia es inferior a 5 centímetros, hemos activado la alarma sonora. Esto lo hacemos con el fin de garantizar al usuario pues, que hay un objeto que está en una distancia demasiado corta. Y cuando el objeto se retira, lógicamente la subrutina se sale de la subrutina y ya muestra la distancia a la que se encuentra el objeto nuevamente. Acá podemos ver la exactitud de nuestro sensor de reversa, nuestro sensor de distancia. Podemos ver que la variación con respecto a la medida original es muy pequeña. Podemos ver la exactitud en este momento, 15 centímetros, y lo que vemos acá en la regla son 15 centímetros. En conclusión, podríamos decir que es un sistema muy confiable que nos permite garantizar los datos que estamos midiendo de una forma correcta.